Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas, el Señor las bendiga. Y bueno, bienvenidas a este episodio número 32. Hoy comenzaremos a estudiar el capítulo 15 del Evangelio según Juan. Estudiaremos los primeros 17 versículos y en este capítulo Jesús hace mención del último de los 7 yo soy. Repasemos cuáles han sido estos 7 yo soy que encontramos en el Evangelio según Juan. Entonces, el primero es yo soy el pan de vida. Esto lo vemos en Juan 6, 35, 41, 48 y 51. Aquí Jesús hace una declaración sobre quién es Él y lo respalda con un milagro o señal. En este caso, Jesús afirma que Él es el pan de vida justo después de haber alimentado a 5,000 o más personas con 5 panes y 2 pescados. Él contrastó lo que hizo con lo que sucedió cuando los israelitas estaban en el desierto y les dijo: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero este es el pan que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Versículos 49 y 50. Ahora, el otro de los yo soy es yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 y 9, 5. Esta segunda declaración de Jesús lo hace justo antes de que Él sanara a un hombre que había nacido ciego. Jesús no solo dice que Él es la luz, sino que lo demuestra. Las palabras y acciones de Jesús hacen eco de la introducción que hace Juan el autor en el capítulo 1. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Cierre de comillas. Tercer yo soy. Yo soy la puerta. Juan 10, 7 y 9. Esta declaración hace hincapié en que nadie puede entrar en el reino de los cielos por ningún otro medio que no sea Cristo mismo. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Versículo 9. Otro yo soy es yo soy el buen pastor. Juan 10. Con esta declaración, Jesús explica su gran amor y cuidado. Él es el que protege a su rebaño incluso hasta el punto de dar su vida por sus ovejas. Versículos 11 y 15. Cuando Jesús se llamó a sí mismo el buen pastor, tomó inequívocamente para sí mismo uno de los títulos de Dios en el Antiguo o de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, como lo leemos en el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Otro yo soy la resurrección y la vida. Juan 11. Jesús hizo esta declaración justo antes de levantar a Lázaro de entre los muertos. Una vez más, vemos que la enseñanza de Jesús no solo era una conversación vacía. Cuando hizo una afirmación, la explicó con hechos al levantar a Lázaro de entre los muertos. Aparte de Jesús, no hay resurrección ni vida eterna en la presencia de Dios. Otro yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14. Esta poderosa declaración de yo soy está llena de significado. Jesús no es simplemente un camino entre muchos caminos hacia Dios. Él es el único camino. Y aquí está Jesús proclamando que Él es la verdad, confirmando su identidad como la palabra de Dios, como lo vemos en Juan 1. Y solo Jesús es la fuente de vida. Él es el creador y el que sostiene toda vida y el dador de vida eterna. Ahora nos encontramos con otra declaración yo soy aquí en Juan 15. Yo soy la verdadera vid. Juan 15, 1 y 5. La declaración final
del yo soy enfatiza el poder de Cristo. Nosotros somos las ramas y Él es la vid. Así como una rama no puede dar fruto a menos que esté en unión con la vid, solo aquellos que están en unión a Cristo producen fruto en la vida cristiana. Pero ahora centrémonos en esta última declaración. Leamos juntas los versículos del 1 al 17. Las invito a tener sus Biblias abiertas en este capítulo y estaré pausando en cada versículo. También estaré leyendo la versión NBLA. Capítulo 15 del 1 al 17. Y dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. En solo 17 versículos, la palabra permanece o permanezcan o permanezca aparece 11 veces. La palabra fruto 7 veces y la palabra amor otras 7 veces. El autor relaciona el hecho de permanecer con el poder dar fruto y también relaciona el permanecer en el amor con el obedecer. Este capítulo es la continuación de lo que Jesús ha venido enseñando a sus 11 discípulos y preparándolos para lo que estaba a punto de suceder, es decir, su arresto, crucifixión y resurrección. En este capítulo, Jesús ilustra su enseñanza para ayudarle a sus discípulos a entenderla mejor. Él ilustra lo que es pertenecer y dar fruto con la alegoría de la vid y las ramas. Ahora, amiga, repasemos qué es una alegoría y cuáles son los puntos principales que Jesús está haciendo a través de esta alegoría. Saber esto nos ayuda a interpretar mejor las Escrituras. De acuerdo con Roy Such, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, en su libro Interpretación Básica de la Biblia, dice: una alegoría es una narración o imagen verbal que puede ser o no ser real.
Una parábola generalmente tiene un punto principal de comparación, mientras que una alegoría tiene varios puntos de comparación. Una alegoría puede ser real o ficticia. No todas las parábolas incluyen una interpretación explícita, pero si se da una interpretación, generalmente ocurre después de la parábola. En una alegoría, en cambio, la interpretación de los puntos se hace a través del relato. Una alegoría es una metáfora extendida. Al igual que las parábolas, las alegorías están diseñadas para enseñar verdades espirituales por comparación. En Juan 15:1, la vid es obviamente Jesús porque él dijo, yo soy la vid verdadera, e identificó a Dios Padre como el labrador. Las ramas son los creyentes, versículo 5. Aunque hay varios puntos de comparación, el lector debe preguntarse cuál es la mayor verdad que enseña esta alegoría. El punto de la alegoría en Juan 15:1-6 se establece claramente, a saber, que las ramas son los creyentes y debemos permanecer en Cristo para dar fruto. Jesús es la vid, es decir, la fuente de vida. El Padre es el labrador y los discípulos son las ramas. Cierre de comillas. En el versículo 2, cada rama que no da fruto, el labrador, es decir, el Padre, la arranca. El labrador poda a aquellos que dan fruto para que den más fruto. Esta palabra podar es la misma palabra en griego que se usa en versículo 3, cuando les dice a sus discípulos que ellos ya están limpios por la palabra, y también se usa en el capítulo 13, versículo 10 y 11, cuando Jesús dijo que el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo el cuerpo está limpio. Y él continuó diciéndoles a sus 11 discípulos que ya todo su cuerpo estaba limpio. Por supuesto que no se refería aquí a Judas Iscariote. En el versículo 16, Jesús les dijo a los 11 que ellos no lo habían escogido a él, sino que él a ellos, y que los había comisionado para que dieran fruto, fruto que perdure. En la primera parte del versículo 2, Jesús dijo que toda rama que en él no diera fruto, el Padre la cortaba. Judas es un ejemplo de esto. Y también en el capítulo 6, de los versículos 66 al 71, los 11 discípulos habían visto a otros que siguieron a Jesús por un tiempo, pero que no permanecieron. Pues cuando Jesús enseñaba acerca de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, y les explicaba que su carne era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, ¿qué pasó justo después? En el versículo 60 vemos que al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. Y en el versículo 66 dice que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Estos discípulos o aprendices no permanecieron. En el versículo 3, Jesús repitió lo que había dicho anteriormente, es decir, que los 11 ya estaban limpios, es decir, podados. En el versículo 4 vemos el punto principal. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Cierre de comillas. Las ramas no pueden producir fruto a menos que estén conectadas a la viña. Los genuinos discípulos están verdaderamente conectados a Él, y esta conexión es por el Espíritu. En el versículo 5, Jesús repitió que Él era la vida y aquí es cuando Él dijo a sus discípulos que estaban representados por las ramas.
También añadió que el que permanece en él da mucho fruto, y directamente les aclaró que separados de él nada pueden hacer. En el versículo 6, el pronombre cambia de ustedes, es decir, dirigiendo hacia sus discípulos, a alguien. Y dice, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Cierre de comillas. Aquí puede ser otra referencia a lo que Judas haría. En el discurso que el Señor tuvo con los 11, Él usó afirmaciones consecuenciales para enseñar varias cosas. Por ejemplo, pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Capítulo 13, versículo 14. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Capítulo 14, versículos 14 y 15. Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Capítulo 14, versículo 23. Me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Capítulo 14, versículo 28. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se quema. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Capítulo 15, versículos 6 y 7. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Capítulo 15, versículo 10. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Capítulo 15, versículo 18 y 19. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Capítulo 15, versículo 22. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Capítulo 15, versículo 24. Ahora, en el versículo 16 del capítulo 15 de Juan, Jesús les dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Cierre de comillas. Los 11 permanecerían porque habían sido escogidos y designados por el Señor. Permanecer significa continuar, acatar, algo que es para quedarse. Los discípulos permanecerían y el fruto que daría permanecería. Dar fruto es una prueba de que eres un verdadero discípulo de Jesús, y esto glorifica al Padre. De los versículos 9 al 17, Jesús está hablando de la relación entre el amor y la obediencia. El amor se muestra al guardar a sus mandamientos. Permanecer en él produce amor. Él repitió lo que les había estado diciendo ya. Ámense unos a otros, así como yo los he amado. El nuevo mandamiento que les enseñó anteriormente. ¿Y cómo los amó Jesús? Él lo declara en el versículo siguiente. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Dijo que sus amigos son aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que verdaderamente lo aman. Ahora ampliemos un poco más en lo que Jesús quiso decir con las ramas que no dan fruto y son cortadas.
No siempre es fácil saber si alguien solo tiene persuasión intelectual de la verdad del Evangelio, pero no una fe genuina en el corazón. Hay incrédulos en la iglesia que pueden dar algunas señales o indicaciones externas que los hacen parecer o sonar como creyentes genuinos. Judas Iscariote, por ejemplo, al final de los 3 años del ministerio de Jesús, cuando Jesús dijo que uno de sus discípulos lo traicionaría, ninguno de ellos sospecharon de Judas. Sin embargo, Jesús sabía que no había fe genuina en el corazón de Judas, como lo vemos en Juan 6:64. Pablo también habló de falsos hermanos en Gálatas 2:4 y en 2 Corintios 11:26. Las declaraciones de Pablo significan que algunos en la iglesia serán falsos hermanos y hermanas, mientras que otros simplemente serán incrédulos que eventualmente llegarán a una fe genuina. En ambos casos, sin embargo, estas personas dan varias señales externas que los hacen parecer verdaderamente creyentes. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Mateo 7:21 y 23. Aunque estas personas profetizaron y expulsaron demonios e hicieron muchos milagros, eso no será garantía de ser un discípulo genuino. Jesús responderá, nunca te conocí. Él no dirá, una vez te conocí, pero ya no te conozco, o una vez te conocí, pero te desviaste de mí. El hecho de que escucharán nunca te conocí significa que nunca fueron creyentes genuinos. En Marcos 4, en la parábola del sembrador, Jesús explicó que la semilla sembrada en terreno pedregoso representa a las personas que cuando oyen la palabra al instante la reciben con gozo y no tienen raíz en sí mismas, sino que son de corta duración, y que cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El hecho de que no tengan raíz en sí mismos indica que no hay una fuente de vida dentro de estas plantas. Estas personas tienen una apariencia de conversión y aparentemente se han convertido porque reciben la palabra con alegría. Pero cuando llega la dificultad, se descubre su aparente conversión. En referencia a la vid y las ramas que no dan fruto y que son cortadas, en Juan 15, los arminianos han argumentado que los pámpanos que no dan fruto son verdaderos pámpanos o verdaderos creyentes, y lo interpretan así porque el versículo 2 dice: cada pámpano que en mí no da fruto son recogidos y arrojados al fuego y quemados. Según ellos, estos pámpanos en él se refiere a verdaderos creyentes que una vez fueron parte de la vid, pero que se apartaron y quedaron sujetos al juicio eterno. Pero esta no es necesariamente la enseñanza de Jesús. De hecho, si Jesús quería enseñar que había verdaderos y falsos creyentes asociados con él, entonces la única forma en que podría referirse a las personas que no tienen una fe genuina sería hablar de ramas que no dan fruto. Aquí en Juan 15, las ramas que no dan fruto, aunque de alguna manera están conectadas con Jesús y dan una apariencia externa de ser ramas genuinas, dan una indicación del verdadero estado por el hecho de que no dan fruto. Esto es igualmente evidente por el hecho de que la persona no permanece en Cristo, como lo vemos en el capítulo 15, versículo 6. En Hebreos también leemos que aquellos que finalmente se apartan pueden dar muchas señales externas de conversión y pueden parecer cristianos en muchos aspectos.
Los arminianos han usado frecuentemente Hebreos 6, 4 al 6 como prueba de que los creyentes pueden perder su salvación. Pero mirando más de cerca, esto no es convincente. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hebreos 6, 4 al 8. En esta metáfora agrícola, los que reciben el juicio final son comparados con una tierra que no produce vegetación y frutos, sino espinas y cardos. Algunos han argumentado que la larga descripción de las cosas que les han sucedido a estas personas que se apartaron significa que realmente habían nacido de nuevo. Pero eso no es convincente cuando observamos los términos individuales utilizados. El autor dice que fueron una vez iluminados, pero esta iluminación simplemente significa que llegaron a comprender la verdad del Evangelio, no que respondieron a estas verdades con una fe salvadora genuina. El texto dice además que estas personas probaron o gustaron el don celestial, la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Inherente a la idea de probar, está el hecho de que es temporal. La palabra griega para probar también se usa en un sentido figurado que significa llegar a percibir algo. Estas personas han llegado a entender el don celestial y a saber algo de la palabra de Dios y los poderes de la era venidera, pero no necesariamente significa que tengan una fe salvadora, sino simplemente que llegaron a comprenderla y a tener alguna experiencia temporal. Amigas, este es un buen momento para analizar nuestras vidas. ¿Estamos dando fruto? ¿Estamos permaneciendo? Jesús puede usar nuestras dificultades para podarnos y hacernos más fructíferos. También las dificultades revelan que ramas en realidad no están conectadas a la vid, ya que es durante las dificultades que estas ramas se secan y mueren. Pero la fe de las verdaderas ramas se hace más fuerte bajo presión. Si bien es posible que no estemos contentos con las pruebas en sí mismas, podemos alegrarnos de que Dios nos hará más fructíferas a través de ellas. ¿Cómo te está podando Dios hoy y qué tipo de fruto estás produciendo? ¿Es fruto que permanece? Me gustaría cerrar este episodio con Gálatas 5, 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amigas, hasta la próxima semana si el Señor permite. Gracia y paz.